Vamos a aprender de Hebreos. ¿Ustedes han estudiado Hebreos? Un poco complicado, ¿no? Poco, dice la hermana Mariela. Llevamos años en el Evangelio. Hebreos 8, 1 al 5. Hebreos 8, 1 al 5, por favor, abran sus Biblias. Hebreos 8, 1 al 5. Dice de la siguiente manera: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también se tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Después de ver este texto nos damos cuenta que el autor del libro de Hebreos habla de qué. No es Moisés. ¿Habla de qué? Habla de un tabernáculo. ¿Pero qué tabernáculo? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tabernáculo está hablando Hebreos? Bueno, el título de mi tema es los dos santuarios, pero Hebreos 8 comienza hablando de un tabernáculo. Primero menciona el tabernáculo ¿de dónde? Del cielo. Y luego se va y menciona otro tabernáculo. ¿Dónde? ¿Qué tabernáculo es? La de la tierra, la que construyó Moisés. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, ese tabernáculo lo encontramos en Éxodo 36, 1 al 3. Éxodo 36, 1 al 3. Miren lo que dice: así pues, Basaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Basaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Si ustedes siguen leyendo, dice que Moisés llegó a un punto de no aceptar más las ofrendas, porque dice que el pueblo reaccionó tanto de querer trabajar, de querer construir el santuario, que llegó al punto de Moisés dijo: ya no me traigan más ofrendas, ya hay suficiente. Yo me puse a pensar, si nosotros tuviéramos esa actitud cuando dicen que van a construir un templo, de traer todo, ¿no? Y lo mejor para el templo. Bueno, en fin, construyeron el santuario. ¿Y qué tenía el santuario? Una pincelada. ¿Me puedes poner la presentación? ¿Qué contenía el santuario terrenal? Para entender Hebreos tenemos que estudiar el santuario. Ponme uno donde está el santuario. ¿No aparece? Bueno, yo creo que cuando lo mandé no lo mandé bien. En fin, el santuario terrenal se formaba de 3 compartimentos, ustedes lo saben. ¿Cuál es el primero? El atrio, eso lo sabemos de memoria. El segundo. ¿Y el tercero? Ok. ¿Y el atrio qué contenía? Bueno, comenzando estaba el altar de sacrificio, eso está en Éxodo 27, 1, 2. Y luego seguía la fuente, eso está en Éxodo 30, 18. Y luego estaba la primera puerta
para el lugar santo. Eso está en Éxodo 26:36. Y luego pasamos al segundo compartimento. ¿Qué contenía el segundo compartimento? Estaba el candelabro, ¿de cuántos brazos? De 7 brazos. Y estaba una mesa de los panes. Y luego estaba ¿qué? El altar del incienso. Todo esto, la mesa lo encontramos en Éxodo 25:23, el altar en Éxodo 31:10, el candelabro en Éxodo 25:31. Y luego está el último compartimento. ¿Qué está ahí? El lugar santísimo. ¿Qué está en ese compartimento? El arca del pacto. Exacto. Contenido con los 10 mandamientos, el maná y la ¿qué? Y la vara de Aarón. Así que sabemos, ¿no? De memoria. Lo podemos saber de memoria. La pregunta es, ¿sabemos qué significa cada uno de ellos? Y yo no les voy a decir ahora porque yo estoy hablando de Hebreos. Así que, miren, lo que me interesa, lo que voy a estudiar con ustedes es qué se hacía en el atrio. Levíticos, abran sus Biblias por favor, Levíticos 4:1 al 7. Levíticos 4:1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre estas cosas que no se han de hacer, y pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre de becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Número 1. ¿Cuál es el primer acto que hacían? Dice que transgredían la ley de Dios. Transgredían la ley de Dios. Número 2, buscaban a un sustituto por quien poner los pecados, ¿verdad? Número 2. Número 3, confesar los pecados al inocente, al que no tenía mancha. ¿Y qué se hacía con ella, Yana? ¿Qué se hacía con él? Después que confieso mis pecados ante el animal inocente, ¿qué se hacía? Lo mataban. Y luego, ¿qué se hacía? La sangre se ingresaba al lugar santo. Si ustedes se dan cuenta, después de ahí, el perdón de mis pecados dependía de la sangre del animal que es degollado, ¿sí o no? Estando adentro ya la sangre, ¿qué pasaba si la sangre tenía mancha? O el animal que fue degollado que no fuera limpio, que no tuviera ningún defecto, ¿qué hacía? No era aceptado. Y dice que este ritual era diario. Dice una cita: el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria, la expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. ¿Por qué es necesario entender el atrio terrenal antes de hablar de Hebreos? ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué, hermana Mariela? Porque el atrio terrenal es la representación de lo que realmente Cristo
Amén. Si no entendemos el atrio, el tabernáculo, el santuario que construyó Moisés, si no lo entendemos, si no estudiamos las partes que estaban en el santuario y vamos a Hebreos, nos vamos a hacer un lío, ¿verdad? Nos vamos a enredar. Porque lo que hace Hebreos es explicar lo que simbolizaban cada uno de esos compartimentos. Qué interesante, ¿no? Muchas veces nos enredamos, ¿no? Y nos damos vuelta y vuelta. ¿Qué significa eso? Cuando Hebreos comienza a explicar lo que simbolizaba cada uno de esos, y ustedes van a decir, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, pues es fácil. Vimos todos los rituales que se hacían en aquel tiempo, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Ir a Hebreos y ver qué simbolizaban cada uno de ellos. No sé si leí esta cita con ustedes. Es una cita muy interesante que lo voy a leer. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios. Miren, ¿por qué les voy a leer? ¿Por qué les digo que es importante? Que en ningún otro acto de los servicios diarios, como el velo interior del santuario, no llegaba hasta el techo del edificio. La gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto los dos compartimentos del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hacia la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo a favor en su santuario celestial. ¿Qué pasaba en esa escena? Que el sumo sacerdote dice que cuando ofrecía, rociaba la sangre y la gloria de Dios descendía en el lugar santísimo, era tan fuerte, llenaba todo, que el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Se retiraba, se iba hasta la puerta y solo miraba cómo se consumía todo eso, y aceptaba por fe que Jesús aceptó el perdón del pueblo. Qué interesante, ¿no? Y todo eso concuerda, todo eso concuerda. Finalmente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Cuándo? ¿Todos los días? ¿Todas las tardes? ¿Cuándo? Una vez al año. Eso es importante entenderlo. Una vez al año. ¿Para qué? Para hacer la expiación de todos los pecados, limpiar los pecados del lugar santísimo y así purificarla. Bueno, eso es interesante de entenderlo. Ahora bien, después de todo esto, nos va a ser un poco más fácil entender Hebreos. Hebreos 9. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 9, 23 al 28. Después de haber estudiado todo el Antiguo Testamento y los ritos que se llevaba a cabo en el santuario, van a ver que va a ser fácil interpretarla ahora. El 23 comienza diciendo: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿De qué dije? En un santuario que no está hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio del pecado. El 27, y de la manera que está establecido para los hombres que murieran una sola vez, y después de eso, ¿qué van a enfrentar? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ahora todos estamos de acuerdo. ¿Qué representaba el corderito en el Antiguo Testamento? Ustedes responden. Jesús. Y es fácil, ¿no?, de interpretarlo. Ahora, pero tenemos que encontrar las características de Jesús. Número 1, voy a decir,
Hermano Miguel, búscame Primera de Pedro 1:19. ¿Trae su Biblia? Primera de Pedro 1:19. Hermana Norma, Filipenses 2:5 al 11. Hermana Mariela, Hebreos 4:14. Tengo 3 nada más. Quiero demostrar las características de Jesús. Número 1, el corderito tenía que ser ¿qué? Sin mancha. Léame. 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Ok. ¿Cumple las expectativas? ¿Y de quién era la sangre? De Jesús. Filipenses 2:5. ¿Qué pasaba con el corderito cuando su sangre, cuando calificaba para ser que su sangre era aceptable? ¿Qué pasaba? Era sacrificado, degollado. Hermana Norman, Filipenses 2:5, 11. Filipenses 2:5 al 11. Amén. ¿Qué pasó con él? Dice que fue sacrificado. Uno que no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Hebreos 4:14. ¿Qué pasó? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Las características que encontramos que Jesús es sin mancha, que fue sacrificado, que después de cumplir todo eso se convierte en qué. ¿En qué se convierte? En sumo sacerdote. Y todos sabemos, ¿no?, que Jesús murió y resucitó. Y aquí viene lo interesante de este mensaje. Que aquí viene lo mejor, ¿no? Entonces, si Jesús murió, resucitó, todo, ¿dónde pasó eso? ¿Dónde pasaba eso con el animalito? No, ¿dónde pasaba eso? En el santuario, pero ¿en qué parte? ¿En qué compartimento del santuario? En el lugar atrio pasaba todo eso. Recuerden, ahí confesaban los pecados, ahí mataban el animal, y luego de que su sangre era degollado, ¿dónde entraba el sumo sacerdote? Al lugar santísimo. Entonces, si Jesús vino, nació, se bautizó, murió, resucitó, ¿cumplió la parte del atrio? Sí, completamente. Entonces, ¿dónde le tocaría ingresar? Al lugar santísimo. Y aquí viene lo complicado, ¿no? Y aquí viene lo difícil, porque tendríamos que buscar a Jesús en el lugar santo, ya como sumo sacerdote. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, la primera pregunta es, ¿a qué hora son? Bueno, tenemos tiempo todavía. Vamos despacio, ¿no? Porque esto requiere cuidado. ¿Dónde vamos a buscar a Jesús? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Qué pasó con Jesús cuando ascendió al cielo? Qué interesante, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que encontramos eso? ¿Dónde llegó Jesús cuando ascendió al cielo? Tendría que estar en el lugar santo, ¿no? Pero para eso tendría que ver si su sangre calificaba, ¿verdad? ¿Cierto? Porque ¿qué pasaba si la sangre del animal no era aceptada, la ofrenda era rechazada? Entonces tendremos que buscar a Jesús ofreciendo su sangre si el Padre lo acepta. ¿Sí o no? ¿Y dónde encontramos esa escena? Ustedes lo saben. ¿Dónde lo encontramos? En Apocalipsis 4. Y mire, se van a gozar porque ahí vemos cuando Jesús asciende y dónde llega Jesús. Y déjame decirles que yo no puse la escena aquí, que Daniel ve esa escena, pero un poco más atrás. Cuando Daniel dice que vi que se pusieron, ¿qué dice? Tronos, y los libros se abrieron. Se pusieron tronos y sillas.
y Juan ve por lado frente, Daniel ve por atrás la preparación, y Juan, ¿qué ve? Por enfrente. ¿Y qué ve Juan? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ay, ay, ay. Ahí comienza la primera relación. ¿Qué puerta es eso? ¿Qué puerta sigue después del atrio? El lugar santo. Qué interesante, ¿no? Y después de esto miré y aquí una puerta abierta. Eso tiene que ser una puerta importante. Tiene que ser la puerta del lugar santo en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Pregunta. El Padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro con sus cabezas. Pregunta: ¿qué vio Daniel? ¿Qué vio Daniel atrás? Que se colocaban sillas y se sentaba el anciano, ¿no? Exacto, se sentaba. ¿Y quién era eso? Daniel ve por atrás, y Juan ve lo que sucede, y Juan ve que realmente es un trono y el Padre y los 24 ancianos. ¿Pero qué esperaban ellos? ¿Quién estamos buscando? Recuerden, ¿quién estamos buscando? A Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, tendríamos que descubrir a Jesús, ¿no? Pero en la escena no está Jesús, ¿o sí? ¿Quiénes están? El Padre y los 24 ancianos. Ok. 5 es cuando vamos a encontrar a Jesús. Apocalipsis 5, 1. Sigan conmigo porque ustedes. Apocalipsis 5, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué hacía? ¿Qué preguntaba? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5 en adelante. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí comienzan, mire, he aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién es esa? La raíz de David, ¿quién es? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿quién estaba? Un cordero. ¿Y cómo estaba? Como inmolado. ¿Qué tenía? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, miren, los 4 seres vivientes, ¿quiénes son ellos? Los querubines. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incensos, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, ¿qué dicen? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Y con tu sangre, ¿qué? Para Dios de todo linaje, lengua y pueblo. Wow. Cuando Jesús aparece en el cielo, los 24 ancianos se ponen de pie, los querubines se ponen de pie, ¿y qué hacen? Aceptan su sangre, ¿sí o no? Y le dicen, tu sangre es suficiente. Miren, a veces discutimos, ¿no? Porque preguntamos quiénes son los 24 ancianos, quiénes son los 4 seres vivientes, cuando la escena importante es que ellos aceptaron que la sangre de Jesús valió. Wow. Exacto. Lo más principal es que aceptaron la sangre de Jesús. Le dijeron, mira, basta, suficiente. Ahora, al aceptar la sangre de Jesús, ¿dónde se iba la sangre? En el lugar santo, obviamente, ¿no? Ahí se iba la sangre. Entonces, sí vemos que la sangre de Jesús es suficiente. Ahora tenemos que buscar y demostrar si realmente Jesús estaba en el lugar santo. Recuerden, atrio ya no, porque eso ya se cumplió. ¿Qué faltan? Lugar santo y lugar santísimo.
2. Y tenemos que demostrar eso, que Jesús realmente está en ese santuario celestial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 al 13. Busquen ustedes, yo creo que no subrayan sus Biblias, pero yo los tengo bien subrayados. Apocalipsis 1:10, 13. Miren lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan en el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué vio? Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante a ¿quién? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, la imagen, solo eso lo envié, creo yo. Pero característica número 1. Bueno, pues, característica número 1. ¿Dónde encontramos el candelabro que tenía 7 brazos? En el lugar santo. ¿En el lugar dónde? Santo. ¿Y quién podía entrar en el lugar santo? El sumo sacerdote. ¿Y cómo se vestía el sumo sacerdote? Justamente así. Y esto es la imitación, ¿sí o no? Y Hebreos dice que las cosas que se hicieron en la tierra son imitación del modelo original. Y me llama la atención porque Juan lo especifica y dice que cuando vio el Hijo del Hombre que caminaba en medio de los 7 candeleros, dice que su vestido ¿dónde llegaba? Hasta sus pies. ¿Y qué tenía? Tenía un cinto de oro. Y miren ahí, dice el cinto de justicia que llevaba el sumo sacerdote. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En el lugar santo. ¿Por qué? Porque Juan dice que ve el candelero y ve a Jesús vestido como sumo sacerdote. Bueno, otra visión. Recuerden, ¿qué cosas se encontraban en el lugar santo? El candelero, la mesa y el altar del incienso. Apocalipsis 6, 9, 10 dice de esta manera: cuando abrió el 5º sello, ya estamos en los sellos, ¿no? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? ¿Qué es lo que ve Juan ahí? Un altar. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas que habían sido por causa de la palabra de Dios. Un altar. ¿Y dónde estaba un altar en el lugar santo? En el lugar santo encontramos un altar. Ahora, yo sé que ustedes tal vez tienen ganas de preguntar, o porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Apocalipsis va al fin y regresa hasta el principio? ¿Por qué el libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico? Es decir, regresa, va y viene, regresa, va y viene. Es por eso que es importante entender cada párrafo para saber en qué lado lo podemos colocar, ¿no? Ahora, Apocalipsis 8, 1, 3 hace exactamente una referencia de otro altar. Eso tiene que estar en el lugar santo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ahora ya estamos a las 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué altar dice? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Juan, lo que ve en esa visión, que ve un altar. ¿Y de qué hace referencia? De las oraciones. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? El altar de las oraciones, del incienso. Qué interesante, ¿no? 2. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? No, nos falta 1. ¿Qué falta? Tenemos que descubrir ¿qué? La mesa.
Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque si usted va a estar en toda la Biblia buscando la mesa y los panes, nunca los va a encontrar. Yo nunca los encontré. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya encontramos el candelero, ¿sí o no? Encontramos el altar del incienso, sí. ¿Y por qué no vamos a encontrar la mesa y los panes? Y yo busqué y busqué y busqué. Yo fui a los libros de Elena de White, ¿no? Y me fui. Hay un libro de ella que se llama Jesús en su templo, o Jesús en su santuario. Y encontré una cita muy interesante. Miren lo que dice: en el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo aún dependía de su generosidad, tanto para las bendiciones del alimento temporal como de las espiritual. El maná, así como el pan de la proposición. ¿Qué dijo? El pan de la proposición. ¿Y dónde estaba ese pan? En el lugar santo. Simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Y yo me di boom. Entonces nunca vamos a encontrar la mesa y los panes en el santuario celestial. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo vamos a encontrar? Porque Jesús es el que está en el lugar santo, y los panes representaban a Jesús, que está siempre en la presencia del Padre. Así que los panes simbolizaban a Jesús. Por eso es que nunca vamos a encontrar una mesa con panes en el santuario celestial. Pero la duda, ¿no? Somos muy curiosos. Juan 6, 48, 51 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y una vez más lo recalca y lo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces nunca vamos a encontrar una mesa, porque Jesús simbolizaba los panes. Ahora entienden ustedes que Jesús está en el lugar santo. Y saben que, hermana María, la última vez que yo prediqué, ¿qué predicamos? Apocalipsis 11. Y fíjese que por ley tendría que ser Apocalipsis 12 hoy, ¿no? Por ley. Pero cuando yo llegué a la última parte de Apocalipsis 11, me encontré con el último párrafo. Y al hacer todo el estudio de hoy, solo de ese estudio, déjame decirle, por ese párrafo yo hice todo el estudio de hoy, por terminarlo. Porque ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya vimos el lugar santísimo. Y yo dije, no puede ser. No puedo terminar Apocalipsis 11 sin explicar todo el contexto que se refiere, ¿no? Apocalipsis 11, 18, 19. Esto ya es el final de la trompeta. Pero la trompeta, hemos dicho, ¿no?, que Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Apocalipsis 11, 18 y 19 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir los que destruyen la tierra. 19, la clave para este estudio. ¿Qué dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Wow. Qué interesante, ¿no? Poder descubrir que hay un santuario celestial. ¿Y cuándo sucedió ese evento que vio Juan? Y el templo de Dios se veía. Y adentro del templo, ¿qué se veía? El arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. ¿Y dónde se encontraba eso? En lo terrenal, en el lugar santísimo. ¿Cuándo sucedió ese evento? En 1844. Cuando se abrió el templo de Dios, el lugar santísimo, Jesús entra para hacer su último trabajo, que es el trabajo de un sumo sacerdote, la expiación del pecado. Y esto hace temblar, ¿no? A mí me hace pensar, porque si Jesús ya pasó todos los compartimentos, ¿dónde es que se encuentra ahora? En el lugar santísimo. A un paso, hermanos, a un paso.
a un paso, podríamos decir, no, a un paso de que Jesús venga una vez más. Wow, qué tremendo, ¿no? Y no se crean, por eso es que el enemigo está enojado. Por eso es que el enemigo pone tantos estorbos para que el mensaje no se predique. Y si ustedes se preguntan por qué las iglesias que predican la verdad no están llenas, porque el enemigo realmente pone distracciones. Y si ustedes se dan cuenta, el siguiente tema, Apocalipsis 12, es cuando nos damos cuenta que el enemigo está detrás de todo esto que estamos viviendo. Desde el principio hasta el final, el enemigo no se va a cansar de perseguir el pueblo de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Ya terminamos. Hermana Mariela.